El Señor les bendiga, queridos hermanos, familia de Dios. Él nos ayuda a seguir adelante en medio de toda circunstancia y toda dificultad. Él ha sido fiel, como hemos cantado, y podemos descansar en su palabra, en lo que Él nos enseña, lo que Él nos comunica a través de ella. Oremos al Señor para que sea Él hablando a nuestro corazón. Ninguna elocuencia de ningún predicador puede traer transformación al corazón. Ninguna sabiduría humana puede convencernos de cualquier cosa que debamos dejar, sino solamente la voz del buen pastor. Su palabra nos enseña que sus ovejas, cuando escuchan la voz del buen pastor, le siguen. Entonces, si estamos alejados de Él, o si hay alguna cosa en la cual no le estamos siguiendo, cuando escuchemos su voz, entonces podremos tomar nuevamente el camino. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia, por tu bondad sobre nosotros. Tu pueblo tuyo somos, Señor, y ovejas de tu prado. Estamos aquí, Señor, porque necesitamos alimentarnos cada día de ti. Señor, nos has permitido tener esta comunión preciosa entre hermanos de una misma familia. La familia que tú has establecido por medio de nuestro Señor, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, y permite que ella taladre en lo más profundo, Señor. En lo más profundo de nuestro corazón. Dirígenos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar qué pasaría si llevara una vida de continuo amor a Dios? Y esa es la pregunta. El punto es que muchas veces no sabemos cómo amar a Dios. Y solamente Él en su palabra nos puede enseñar cómo verdaderamente vivir amándole a Él cada día. Solamente Él nos enseña cómo se puede amar a Dios. Porque uno pudiera decir, bueno, yo amo a Dios. Yo pienso en Él cuando salgo de mi casa y voy alabándolo y voy cantando y yo lo amo. Siento tanto amor por Dios en mi corazón. Pero a veces esto se queda en una parte que es buena, pero se queda dentro de lo sentimental. Pero no se concreta el amor que tenemos por Dios. O que pensamos que tuviéramos por Dios. ¿De qué manera afectaría mi matrimonio, mis hijos, mi trabajo y mi relación con mis hermanos en Cristo el amar verdaderamente a Dios? Y mire lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 23. ¿Qué pasaría a todos aquellos que aman a Dios, que temen su nombre, que se deleitan en obedecer su voz? Mire lo que dice Éxodo 23. Y vamos desde el versículo 20 hasta el 26, estos cortos versículos. Mire lo que dice aquí. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Se da cuenta? El versículo 1, después de que Dios entrega su ley, entrega los mandamientos al pueblo, Dios les dice, si ustedes oyeren mi voz, si ustedes cuidaren de guardar lo que les he mandado, he aquí yo envío mi
ángel delante de ustedes para que los guarde en el camino. Entonces hay seguridad cuando puedo amar a Dios y lo hago como Él lo establece en su palabra. Miren que Dios desde el principio establece mandamientos, establece una ley para que su pueblo no se tuerza, no se desvíe. Pero es que ¿cómo puedo saber qué es lo que es correcto delante de Dios si el día de hoy mucha gente piensa muchas cosas? Si el día de hoy mucha gente asume muchas cosas, ¿cómo puedo saber qué es lo correcto delante de Dios si el día de hoy hay tanta filosofía y formas de pensar? ¿Cómo puedo saber que estoy agradando a Dios si el día de hoy hay tanta libertad de pensamiento en que uno puede pensar lo que quiera? Y bueno, la libertad de pensamiento es normal, es correcto. El punto es que el que quiere seguir a Cristo no puede seguir la norma de todo el mundo, sino que hay una norma que Él nos deja para que podamos seguir rectamente y no nos desviemos de su ley. Miren lo que dice el versículo 21 de Éxodo 23. Guárdate delante de Él y oye su voz, no le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Es decir, Jehová dice, mi nombre está en mi ángel. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, miren cuál es la pasión de Dios. Aquí Dios demuestra un contentamiento. ¿Cuándo? Si tú hicieres lo que yo te mando. Si tú hicieres lo que yo te dijere el día de hoy. Dice, mi ángel seré enemigo de tus enemigos, versículo 22, y afligiré a los que te afligieren. Mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, eteo, fereceo, cananeo, heveo, jebuseo, a los cuales yo haré destruir, dice. Es decir, el pueblo de Dios tenía la seguridad de que el ángel de Jehová acamparía con ellos y destruiría a todos sus enemigos. Esto era así con el pueblo de Israel. Y el día de hoy, hermanos, pudiéramos también nosotros disfrutar de sus bendiciones, de su protección, de la seguridad que Él nos puede dar, la seguridad que no encontramos en el mundo. Miren, el término, ¿por qué utilizo el término mundo? Estamos estudiando Primera de Juan, y en Primera de Juan hay un término que se está repitiendo muchas veces, y es cosmos. Cosmos puede significar tres cosas. Puede significar planeta Tierra, el cosmos, es decir, Dios creó la Tierra, el cosmos. Idea número uno. La palabra cosmos también pudiera significar las personas, la gente. El mundo se refiere, por ejemplo, cuando dice que el mundo le rechazó, no se refiere a que la Tierra le rechazó, sino que la gente que vive en el mundo rechazó a Cristo. Y utiliza la palabra cosmos. Bueno. Y la tercera idea que puede utilizarse cuando aparece esta palabra se refiere a lo malo del mundo. El pensamiento que sigue la gente que no conoce a Dios. A eso se refiere el mundo, en el contexto de Juan. Ahora, Dios puede enviar su bendición a través de su Hijo Jesucristo, quien es su embajador, quien es su sacerdote, quien es el representante, el que vino al mundo representando al Padre, en obediencia al Padre, sujetándose al Padre, para que todo aquel que en Él cree, nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna.
Si tan solo nosotros pudiéramos ser fieles. Diga conmigo, fiel. Queremos ser fieles. Es el deseo de todo creyente. Es el deseo de todo seguidor de Cristo. Y vamos ahora sí a nuestro texto principal. Vámonos a 1 de Juan capítulo 5, que es lo que seguimos estudiando el día de hoy. 1 de Juan capítulo 5, y de ahí tenga su Biblia lista, porque vamos a ver un poquito de los versos hasta el 12. Veamos qué la palabra de Dios nos enseña. Versículos del 1 al 3 leamos. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, también ama al que ha sido engendrado por él. Es decir, todo aquel que ama al Padre, también ama al Hijo. Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. No son gravosos, dice. El Señor Jesucristo le decía a sus discípulos, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Es fácil de llevar, pero hay una carga. Muy bien, en los versículos 3 que tenemos aquí, tenemos una clave muy importante para poder saber cómo puedo amar a Dios. Usted dice, bueno, pero a ver, si cantar alabanzas en la mañana no es amar a Dios, si levantándome pensando en Dios, en una luz resplandeciente y estar contento de que Dios existe, no es amar a Dios, entonces, ¿qué es amar a Dios? Bueno, vamos entonces a la palabra. ¿Qué significa amar a Dios? La primera cosa que el texto bíblico nos enseña es todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y si es nacido de Dios, por lo tanto, Dios le ama. La primera cosa, hermanos, que nosotros debemos guardar en nuestro corazón. Somos una iglesia que ya a esta época hay tantas verdades que ya están bien cimentadas. Pero Juan lo repite, lo recalca y dale. Ya viene escribiendo el Evangelio de Juan, ahora ya está en las cartas que está escribiendo para la iglesia en general. Y dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido. Ahora, ¿qué implica que yo crea que Jesús es el Cristo? Porque, ok, bueno, está bien, Mario, yo lo acepto. Yo creo que Jesús es el Cristo. Pero ¿qué implica eso de manera práctica en mi vida? Primero, debo reconocer que Cristo es Dios. ¿Por qué? ¿De dónde nace toda mi sumisión a Él? ¿De dónde nace toda mi obediencia a Él? ¿De dónde nace toda mi adoración a Cristo? Desde el punto importantísimo que Él es Dios. Yo le pregunto, hermano, ¿usted se rendiría? ¿Usted adoraría? ¿Usted doblaría sus rodillas? ¿Usted se entregaría y se sujetaría a alguien que no es Dios? ¿Usted adoraría, se inclinaría sus rodillas a alguien que no es Dios? No lo haríamos. Entonces, el creer que Cristo es Dios sí trasciende en mi vida práctica. Porque si Cristo no es Dios y es cualquier invento de la gente o de las religiones, entonces no hay razón por la cual yo me deba rendir a Él. Porque yo no me voy a rendir a Mahoma, no voy a adorar a Buda como creyente y que conozco la palabra de Dios, no voy a adorar a Maduro, no voy a adorar al presidente de nuestra nación, no vamos a hacer eso.
solamente lo haríamos si sabemos que alguien es Dios. Si Cristo no es Dios, no tengo por qué adorarlo. No tengo por qué someterme a Él. Porque no es Dios, es un hombre como cualquiera. Y no lo vamos a hacer. Porque la adoración solamente es a Dios, a nadie más. Recuerdo el episodio en Juan capítulo, parece que era el 14, y decía que Tomás no creía, pero en eso el Señor Jesucristo le toma por sorpresa y se le aparece a Juan. Él dice, mira, aquí está. Tú decías que que no crees y es que no metes el dedo en el hueco, o si no, mete el dedo en el costado. Y Jesús se le aparece, amoroso y paciente como era nuestro Señor. Se le aparece y le muestra. Y Tomás se postra delante de Jesús y le dice, Dios mío y Señor mío. ¿Y saben lo que responde Jesús? Jesús le hubiera dicho, si Jesús no fuera Dios, Jesús ¿qué le dijera? Levántate, no tienes. Los ángeles hicieron eso en Apocalipsis. Cuando Juan se postra ante el ángel ¿qué dice? No, ante mí no. Yo no soy Dios. Pero Jesús ¿qué le dijo? Por cuanto viste, creíste. Jesús recibe la adoración de Tomás. Él y el Padre son uno. Entonces, amar a Dios significa partir de creer que Cristo es Dios. ¿No? Pero hoy en día, a veces vemos esto de aquí que se cambia, se distorsiona. Pero hermanos, tenemos la palabra profética más segura. Podemos confiar en ella. Y miren lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 5. Vamos un ratito al texto bíblico. Tengo algunos textos, pero vamos a ver uno. Romanos capítulo 9, versículo 5. Y dice así: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Es decir, Cristo proviene de ese linaje. El cual, ¿qué es? Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¡Qué lindo! Qué lindo saber que aquel a quien yo me rindo, a quien se debe toda mi confianza, mi adoración, mi alabanza, la razón por la que me reúno con mis hermanos en la fe, para ofrendarle este culto que parte desde de mi corazón, de mi conducta, de mi sumisión a Él. Saber que a quien se le está entregando esto es al mismo Dios y no se la entregamos a nadie más. Primera cosa, entonces amar a Dios es creer en Cristo. Ahora, en este tiempo, los judíos rechazaban que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías. Ellos no recibían esto. Por eso, a todo aquel que cree en Él, a Él se le llama Hijo de Dios. Entonces, reconocer y creer en su Hijo implica dos cosas importantes: creer que Él es Dios y creer que Él es el Mesías prometido, anunciado por los profetas, que en Él se cumplió la profecía. Lamentablemente no todos reconocen a Cristo como el Mesías. Por lo tanto, no pueden recibir vida en Él. O sea, si rechazan a Cristo, ¿qué están rechazando literalmente? La vida. No quiero la vida, no quiero la vida eterna. No quiero a Cristo, sencillo, no quiero la vida eterna. Porque Cristo mismo es la vida eterna.
El Señor lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie va a tener vida eterna sino en mí, por mí. Muy bien. Primera cosa importantísima, ¿por qué tengo que decir esto, hermano? Porque de ahí parte nuestra obediencia a Él. Si Cristo no es Dios, si Cristo no es el Mesías, entonces toda esta palabra que habla de Cristo, ya no tengo que obedecerla, porque toda la palabra gira alrededor de Cristo. Muy bien, vamos. La segunda cosa importantísima que este texto nos habla acerca de amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Miren lo que dice aquí, versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, su palabra, meditar en su palabra. Gracias a Dios, la iglesia, Alianza Ciudad Celeste, tiene más de 10 o 15 grupos activos, diferentes horarios, diferentes días, para que usted y yo podamos aprender un poco más. Y no solamente podamos aprender, porque sí aprendemos, pero también podamos recordar lo que hemos aprendido, para que nuestra carne, esa carne grosera, esa carne rebelde, esa carne mal hablada, esa carne con mal carácter, recuerde que ella no se manda a sí mismo, que ella tiene un Señor. Ese Señor que establece su palabra para cumplirla. Y la segunda forma de amar a Dios, clave, objetiva, concreta, es guardar su palabra. Pero ¿cómo puedo guardar su palabra si no la conozco? Si no la leo, si no le dedico un tiempo, no la estudio. Mi pregunta es, ¿está ya usted en un grupo de estudio aprendiendo la palabra de Dios? No me responde, no levante la mano. Respóndalo en lo más interno de su corazón. Y si no estás, le animo. Únase a otros creyentes que le ayuden a encender su fe, que le ayuden a recordar la palabra de Dios. Únase, no se quede solo o sola. Obedecer su palabra implica amar a Dios. Si usted quiere amar a Dios objetivamente, concretamente, en verdad, entonces vaya a la palabra de Dios y obedezca sus mandamientos. El salmista en el Salmo 119 decía: en mi corazón he guardado tus dichos, tus mandamientos, tu palabra, para no pecar contra ti. Hermanos, ¿cuándo pecamos? A ver, seamos sinceros, reconozcamos. ¿Cuándo se nos sale la mala palabra? Cuando no estamos con Cristo. Cuando no estamos teniendo nuestro tiempo en la palabra de Dios. Cuando somos groseros con nuestro prójimo, dígame usted. Cuando no estamos en comunión con Dios. ¿En qué momento tenemos más malos pensamientos? ¿Cuándo, sí o no? Cuando descuidamos nuestro tiempo con Dios. Y nuestro tiempo con Dios es nuestro tiempo en su palabra y nuestro tiempo en la oración. Así de sencillo, fácil. Segunda cosa entonces que debemos guardar en nuestro corazón para amar a Dios es obedecer su palabra. Debo estudiar su palabra, escudriñar las sagradas escrituras, porque en ellas tienen vida eterna. Vamos entonces al tercer punto de amar a Dios, según lo que nos dice aquí en el versículo: que guardemos sus mandamientos, dice, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice nuestra fe. La tercera cosa importante es amar a la familia de la fe. Mire el versículo 2. En esto conocemos que amamos a Dios, a los hijos de Dios,
Cuando amamos ¿a quién? Cuando amamos a Dios. Dice, y guardamos sus mandamientos. Amamos a los hijos de Dios. Una cosa importantísima de todo creyente es que ama a la familia de la fe. Tenemos un mandamiento, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero es un hecho, un fruto, ver que cuando amamos a mis hermanos, a nuestros hermanos en Cristo, les bendecimos, les ayudamos, extendemos nuestro apoyo de alguna forma a ellos, nosotros sabemos que también amamos a Dios. Cuando amamos a nuestro cónyuge, cuando yo amo a mi esposa, estoy demostrando que amo a Dios. Cuando una esposa ama a su esposo, ella demuestra que ama a Dios. Cuando el esposo es fiel a la esposa, él está demostrando que él ama primero a Dios. Es fiel primero a Dios. Producto de eso, es fiel a su esposa. Es decir, ningún hombre es fiel a su esposa porque la ama directamente a ella, porque la carne es débil, porque la carne es rebelde y la carne no busca amar. Pero cuando nosotros amamos a Dios en estas tres cosas que hemos visto, podemos amar a nuestro prójimo. Ahí está la esposa, están los hijos, está la familia, está mi prójimo, están los hermanos en la fe. Segunda cosa importante de este mensaje. Vámonos al versículo 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Vamos a ver cuál es el fruto de amar a Dios. Ya, entiendo, ahora amo a Dios, o sé cómo amar a Dios, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el fruto de amar a Dios que viene a mi vida? Primero, Dios nos hace sus hijos. Miren lo que dice en el versículo 4. Todo lo que es nacido de Dios. Es decir, Dios nos da la dignidad de ser llamados ahora sus hijos. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios dice que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando éramos delincuentes, cuando éramos homicidas, porque odiábamos quizá también, cuando éramos pecadores, cuando éramos todo correspondiente a lo que está alejado de Dios, Él nos rescata, nos adopta como sus hijos, nos toma de lo más profundo y vil, del hoyo y del lodo cenagoso, para darnos una dignidad. Ahora, si las leyes terrenales son justas con los niños que son adoptados, porque los padres que quieren adoptar niños dicen, ok, la ley me exige que si yo adopto un niño y tengo un hijo nacido naturalmente, este hijo adoptado tiene el mismo derecho o los mismos derechos que mi hijo nacido en forma natural. Si las leyes hacen justicia de esta forma en los niños o en los hijos, ¿cuánto más Dios, que es justo sobre todos, y Él mismo es justicia, Él nos dará con Cristo, en Cristo, en nuestro hermano mayor, todas sus bendiciones y todos sus beneficios? Entonces, cuando amamos a Dios, tenemos un beneficio. ¿Y saben cuál es el beneficio? Dios ahora te da una cédula de identidad, donde dice, este es Mario Díaz, padre. Y tenemos una identidad. Tenemos ahora protección, tenemos seguridad. Somos ciudadanos. Amén. Y vamos a ese segundo punto. Segundo punto que viene como fruto de amar a Dios. ¿Qué pasa cuando yo amo a Dios
en verdad, dijo nuestra hermana, vencemos al mundo. Y ese es el punto. Vámonos a Juan 16:33. Veamos lo que dice el texto bíblico. El Evangelio según San Juan. Es el cuarto Evangelio ordenado aquí en nuestras Biblias. Juan capítulo 16, versículo 33. Mire lo que dice. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. El mundo, en el contexto de esta carta de Primera de Juan, se refiere a todas las costumbres, prácticas, ideologías que surgen de y que son aceptables por aquellos que no conocen a Dios. Es decir, cuando Juan dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria que pudiera venir cuando tenemos riquezas, que pudiera venir cuando miren que las riquezas es algo que Dios da a quien Él quiere. Pero el texto bíblico nos enseña que si la riqueza se aumenta, no debo poner mi corazón en ellas. Está bien. Pero mi corazón no puede vanagloriarse. Entonces, Dios me promete que habrá aflicción. Me anticipa que habrá aflicción. Me dice que habrán dificultades. Me dice que habrá una corriente en contra de su palabra. Me dice que habrá enseñanzas que engañen a todos, pero nosotros podemos estar confiados. Porque nosotros en Cristo y a través de Cristo vencemos al mundo. Vencemos al mundo. Vencemos todas aquellas cosas que arrastran a los hombres. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos caído en un pecado? Todos hemos fallado en algo delante de Dios y hemos tenido la oportunidad de ir delante de su presencia, doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, lávame con tu sangre, y apartarnos del pecado. ¿Cuántos han experimentado esto? Eso es una dicha. Es una dicha el que un día pequemos y tenemos entrada delante de Dios gratuita, y que Él me perdone, me limpie y yo pueda apartarme del pecado. ¿Saben lo que sucede? ¿Saben por qué esto es una gracia? ¿Saben por qué esto es una cosa donde el amor de Dios se refleja? Porque la gente que no conoce a Cristo no puede hacer eso. Es revolcada por una corriente más fuerte que ellos. No pueden detenerse y cada vez van de mal en peor. Y no nos vayamos muy lejos. Veamos, traigamos a nuestra memoria algún ejemplo. Algún amigo que murió por quizá el alcohol. Quizá alguna persona que está destruyéndose cada vez más a causa de la droga. Quizá alguna persona que está muriendo a causa de la perversión. Y no tienen la oportunidad de hacerlo. Pero nosotros que amamos a Dios, que decidimos obedecer su palabra, Cristo nos promete que tenemos gracia para tener libertad. ¿No se siente dichoso de esto? De que el mundo, que el enemigo, que el pecado, que el diablo ya no nos arrastre hacia la muerte. Porque el fin de la arrastrada, de la revolcada, es la muerte. Ahí es el fin. O sea, esto viene revolcando hasta que un día ya termina en muerte. La paga del pecado, el fin del pecado, lo único que trae el pecado es la muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
Señor nuestro. Y tercera cosa que Dios nos da como fruto. Dijimos que el primer fruto era que Dios nos hacía a sus hijos, nos reconoce, nos da dignidad, nos pone la cédula. Segundo, nos hace ciudadanos de su reino. Segunda cosa, Él nos da victoria sobre el pecado. No tiene más poder sobre mi vida, aunque a veces mi carne flaquea y puedo pecar, pero el que peca tiene un abogado que es Cristo. Y se puede alejar del pecado, ya no va arrastrado. Tercera cosa es que podemos perseverar en nuestra fe. Nada nos mueve de la fe. Miren lo que dice aquí, que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nada nos mueve de nuestra fe. Ninguna ideología, ningún pensamiento, ninguna religión. Cristo no es una religión, hermanos. Ya pudiéramos considerar, quizá, o el mundo considera a los evangélicos como otra parte de la religión. Pero los hijos de Dios no viven en una religión, viven en Cristo. Y vivir en Cristo es tener vida eterna. Eso es todo. Podemos perseverar en nuestra fe. Dios fortalece nuestra confianza en Él. Dios robustece, vigoriza nuestra confianza en su Hijo Jesucristo para que cuando venga la prueba, la dificultad, permanezcamos allí y nada nos mueva. Como hemos cantado, yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás de nuevo. Que tú eres un Dios real, eres un Dios fiel, que permanece fiel con su pueblo. Y el tercer punto de este mensaje, hermanos, para ir terminando, ¿qué testimonio tenemos del amor de Dios? ¿Qué Dios nos deja como testimonio de su amor? Veamos versículo 6 al 12. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, es decir, si nosotros creemos a nuestros amigos cuando nos dicen: oye, Jenny, te prometo que esto es así, yo te lo cuento ahí, al pie de la letra, así pasó. Y uno le cree, ¿sí o no? Uno le cree. A mí cuando un amigo, y que yo tengo confianza, me dice, esto fue así, yo le creo. Si el testimonio de los hombres muchas veces es creíble para nosotros, ¿cuánto más el testimonio de Dios? Dice. Miren lo que dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Es decir, ese testimonio es Cristo. El que recibe a Cristo recibe el testimonio, porque su vida nos da testimonio acerca de Dios, del Padre. Ahora miren lo que dice en el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Queridos hermanos, una de las cosas que debemos recordar acerca de esta carta es que Juan está argumentando en contra de una falsa enseñanza de esa época. Y la falsa enseñanza de esa época era tan fácil como esta: Cristo no vino humanamente a la tierra. Por eso se pensaba que aquel que se le decía que era Cristo era un profeta que andaba caminando en el mundo, y que de vez en cuando, miren lo que pasaba, la herejía, lo que se enseñaba, es decir,
Cristo caminaba, pero de vez en cuando venía el Espíritu, venía Dios, se posaba sobre Cristo y Cristo hacía los milagros. Pero Cristo no era Dios, era un hombre que estaba representando, a la final, no sé, ¿no? Un buen hombre. Y que de vez en cuando el Espíritu lo poseía a Cristo y Cristo ahí empezaba y demostraba su poder. Pero no era así. Cristo, Dios mismo, había venido al mundo y ahí viene el testimonio. Hay algunos testigos. Ahí está el agua, está la sangre, está el Espíritu, está el Padre y está el mismo Hijo. El agua. ¿Qué representa el agua? Su nacimiento. Pasó 9 meses sumergido en la placenta de su madre, hasta que finalmente nació como cualquiera de nosotros. La sangre que Él derramó, su testimonio, la cruz manchada, la sangre que cayó en la tierra, da testimonio acerca de su existencia humana, de que Él era hombre verdaderamente y que era Dios verdaderamente. Y dice que en el cielo hay 3 que testifican. Es decir, el que se va en contra de ese testimonio, ¿se va en contra de quién? De los 3 que están en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Recuerdo el episodio cuando Jesús se bautizaba, se abren los cielos y dice que el Espíritu desciende en forma de paloma. Muchos eruditos dicen que no fue una paloma la que descendió, sino el descenso del Espíritu en forma de paloma. Otros piensan que fue una palomita, que al final el Espíritu Santo tomó. Pero yo pienso personalmente que es el descenso de su Espíritu al Señor Jesucristo como paloma. Y el Padre testifica, y todos escuchan la voz, todos los que se están bautizando, y ¿qué pasó aquí? Este es mi Hijo amado, testifica, en el cual me complazco, en Él encuentro contentamiento. Ese es el testimonio. Entonces, hermanos, el Hijo de Dios vino como hombre, se humilló hasta la muerte, muerte de cruz, y nos salvó. Dios nos ha dado vida eterna. Ese es el testimonio de su amor. Y esa vida eterna está ¿en quién? En Cristo Jesucristo. Es decir, si tengo a Cristo, tengo la misma vida eterna. ¿Qué significa esto? Que la vida eterna no es un regalo aparte. Es decir, no es un plus que Dios nos da con Cristo. No. La vida eterna es Cristo mismo. Cuando yo recibo a Cristo, tengo la vida. Es Cristo mismo. Dice que Cristo mismo, vuestra vida, es la esperanza que tenemos. Terminamos, hermanos, el mensaje y permítame repetirle la conclusión. Amamos a Dios cuando creemos en su Hijo Jesucristo, lo hemos visto. Amamos a Dios cuando amamos oír su palabra. Si a usted no le interesa la palabra de Dios, hay que tener por ahí cuidado. Si no me interesa la palabra de Dios, no quiero saber nada de la palabra de Dios, no quiero cumplirla, no quiero que nadie me la esté diciendo, no quiero que me la recuerden, cuidado. Cuidado. Amamos a Dios cuando demostramos que amamos a la familia de la fe. Extendemos nuestra mano para bendecir, para ayudar. Si amamos a Dios, Él nos da una dignidad, somos sus hijos. Si amamos a Dios, Él nos dará poder para vencer toda tentación de este mundo, todo deseo de la carne. Y si pecaremos, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice, si amamos a Dios, nos dará fe para ser fieles hasta el final. No debemos tener temor que nos vamos a apartar de Dios. Tristemente tuve un amigo, o tengo un amigo, que en su momento pasó una crisis y venían pensamientos, no sé, era algo muy, no sé si decirlo, diabólico,
pero tenía pensamientos de que él perdía la salvación, que él se alejaba de Dios, pero así injustificadamente. O sea, él decía, no, tú tienes que estar seguro en Cristo, que Él te ha salvado y que tú tienes que permanecer en tu fe. Y cuando nosotros amamos a Cristo, Él nos permite perseverar en la fe. Perseveremos en la fe, no dejemos la fe cristiana, no dejemos su palabra. Dios nos deja conocer su amor en que nos da el regalo de la vida eterna. De esa forma nosotros sabemos que Él nos ama. Y para terminar, hermanos, quiero compartirles una pequeña ilustración. El novio se acerca a la novia y le hace una promesa y le dice, quédate aquí, yo te prometo que regresaré. Voy a preparar una morada para que cuando nos casemos, tú y yo tengamos donde vivir. La novia confía en el novio, ama al novio y dice, está bien, te voy a esperar. El novio sale, no regresa, no vuelve, va a trabajar, prepara una morada y la novia está esperando, no sabe el día de su llegada. Una vez que el novio tiene lista la casa, la morada, el lugar donde le va a ofrecer para vivir, él viene donde la novia, pero ya no viene con las manos vacías, como al principio vino con las manos vacías. Ahora trae un contrato, trae una botella de vino y trae una dote para darle a los padres de la novia. Entonces se acerca y trae todas estas cosas para finalmente celebrar el matrimonio. La novia lo está esperando y el matrimonio felizmente se da. Así, hermanos amados, queridos, nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido que Él se iba para preparar moradas para nosotros, para que un día donde Él está, también nosotros podamos estar. Permanezcamos en la fe, sigamos creciendo, sigamos fieles al Señor, busquemos su palabra, porque cuando venga el novio, nos encuentre una novia lista, preparada para el matrimonio. Oremos. Gracias, Señor, te damos por esta palabra preciosa que nos regalas, Señor, que se encuentra en este capítulo 5 de Primera de Juan. Porque nos enseñas a permanecer firmes, nos convences de tu amor, nos convences de lo justo, santo y agradable a ti. Lo que yo no puedo hacer como predicador, Señor, lo haces tú, a través de tu sabiduría, de tu palabra, del poder que hay en el Evangelio para romper todo argumento, toda fortaleza en nuestra mente y en nuestro corazón. Enséñanos cada día, encamínanos, Padre, a vivir siendo fieles, a vivir aprendiendo, Señor, a estar y disfrutar de tu amor para nosotros. Te honramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.